Estas son las lecciones más importantes que he aprendido del curso Cuestiones Contemporáneas en la Teología. Número 1. La teología sistemática debe basarse en la teología bíblica. No es necesario abrazar ningún sistema teológico humano para abrazar una postura bíblica. Un ejemplo de ello es el calvinismo. Siendo un sistema teológico humano para explicar una verdad como la soberanía de Dios, el calvinismo solo es coherente en sus postulados ideológicos. Bajo el sistema que ha construido, es muy atractivo a las mentes humanas. Pero no es consistente con la teología bíblica. Por ejemplo, la Escritura presenta una soteriología consistente que integra la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Desde el punto de vista de la revelación divina, ambos son verdades importantes, tienen el mismo valor. Y es un error exegético poner mayor peso en una de las dos verdades. Más allá de un error exegético, el marco doctrinal del calvinismo distorsiona el carácter de Dios, porque la Biblia revela un Dios que es coherente, un Dios con un carácter y atributos en perfecta armonía, siendo santo, justo, bondadoso, amoroso, que no hace excepción de personas, que salva, etc. Lo segundo es sobre la ideología de género, siendo un asunto teológico y filosófico, porque siendo una ideología nace de otras ideologías que le han precedido. En su esencia contradice la realidad del relato de Génesis 1, posicionando al hombre como el autor y legislador, desplazando al autor divino. Al intentar desmantelar al hombre de su diferencia sexual, niega y menosprecia la imagen de Dios. Cuestiona la narrativa bíblica acerca del matrimonio heterosexual, monógamo, y atenta contra la familia, por lo que se levanta contra Dios mismo. Tercero, sobre la teología de liberación y el socialismo. Son dos ideologías que van de la mano y presentan un problema hermenéutico porque su entendimiento de Dios se basa en la teología sociopolítica, que es otro fundamento humano. La teología de liberación se crea como excusa para fundamentar de manera bíblica el socialismo. También reinterpreta el Evangelio como un proyecto de liberación. Sustituye la salvación espiritual por una igualdad socioeconómica y atenta contra la responsabilidad humana. Como cuarta lección importante que he aprendido es acerca del globalismo y la supuesta sobrepoblación, que son temas que impactan nuestra teología, antropología, misiología y ética. Desde una perspectiva bíblica, Dios diseñó la multiplicación humana, la diversidad de los pueblos, los límites de las naciones como parte de su orden providencial. La Biblia revela que Dios establece fronteras y tiempos para los pueblos con un propósito teológico y misionero. Dios gobierna sobre los reinos y establece la autoridad civil con un propósito limitado y bajo su señorío. La Biblia celebra la vida humana y la expansión, llamando a una mayordomía responsable de los recursos. La quinta lección tiene que ver con el movimiento verde y el ecologismo ideológico, que busca poner la creación y la naturaleza como el centro absoluto. Aunque aborda problemas reales, su error es convertir a la creación, la naturaleza, en un fin en sí mismo, desplazando así al creador. La Biblia enseña, por el contrario, una mayordomía responsable, nunca una adoración de la creación. El movimiento verde erradica al Dios creador. La sobrepoblación quita el valor humano y limita la soberanía de Dios. Sexta lección trata sobre el transhumanismo, que atenta directamente, por ejemplo, a la naturaleza del hombre como ser creado a la imagen de Dios, a la responsabilidad por su pecado, perdiéndose así la soteriología y la cristología, pues tendría que ser considerada un mito. Al final se busca eliminar la existencia del Ser Supremo, porque atacar la antropología es atacar a la teología propia. La dignidad humana reside en ser imagen de Dios, y no en las mejoras que postula el transhumanismo. La última lección importante que voy a resaltar trata sobre la integridad bíblica y la ética cristiana. La integridad cristiana es una obligación que nace del carácter veraz de Dios. Su ausencia fomenta la impunidad, erosiona la confianza social y daña la misión de la Iglesia. La falta de integridad también baja la voz para hablar de integridad desde los púlpitos. Se ha corrompido en la actualidad la definición de lo que es la integridad bíblica. El soborno distorsiona la verdad. La autoridad espiritual se pierde cuando no se trata
la impureza, la pasividad o negligencia. También la apologética colapsa cuando sus voceros faltan de integridad. Estas son las 7 lecciones importantes que puedo resaltar del curso Cuestiones Contemporáneas en la Teología.